podríamos decir, porque además recientemente esta misma semana conocíamos datos de las cifras del paro y sumado a lo que conocíamos de meses anteriores, uno puede pensar, oye, vale, lo del tema del paro juvenil habría que solucionarlo, meterse las pilas, pero no estamos tan mal. Pero no es bien así, ¿verdad, Noé? Tú nos vas a comentar que digamos que hemos de leer entre líneas, ¿no? Los datos que nos llegan en los medios de comunicación sobre el empleo. Sí, la verdad que siempre es un poco difícil interpretar los datos macroeconómicos y yo diría que los del empleo están entre los que más, no tanto por la complejidad, ¿no? Porque al final todo el mundo entiende más o menos que es un desempleado o un empleado, etcétera, sino por todas las aristas que tiene este tema. Y es que precisamente este jueves se han dado a conocer los datos oficiales de la EPA, que es la encuesta de la población activa, y la mayoría de periodistas especializados han coincidido en que estos datos pues tienen una buena lectura, pero que van seguidos de una serie de peros, ¿no? Porque, por ejemplo, el empleo ha crecido durante 2022 a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar de la inflación que estaba comentando Alba, es algo que se ha señalado mucho, ¿no? Que a pesar de haber llegado a pensar que en algún momento íbamos a escalar un índice de precios cercano a las dos cifras, ¿no? Al 10%, cerramos el 2022 en el 5,7% y el empleo resistió, por así decirlo. Entonces, las cifras de empleo con las que cerramos diciembre han superado las que teníamos antes de que estallase la burbuja inmobiliaria, lo que es muy positivo. Sin embargo, en este cuarto trimestre de 2022, pues se ha acabado teniendo menos personas trabajando que a finales del tercer trimestre, es decir, en septiembre había más gente trabajando que en diciembre. Entonces, bueno, como decía, hay muchos comentarios que hacer estos datos. Por ejemplo, como decía Alba, los efectos principales de la reforma laboral, que ha sido el primer año que ha estado en vigor, pues se han traducido en un aumento de los contratos indefinidos. Es algo que el gobierno ha destacado reiteradamente porque es un gran logro. Se ha conseguido el máximo de contratos indefinidos de la historia y el máximo de mujeres trabajando. Y principalmente esto se ha notado en una reducción de la temporalidad que ha tenido un especial efecto en los jóvenes. Pero también en este sentido me gustaría comentar que sí que se está observando que mucha gente está siendo contratada con un contrato indefinido, sin embargo está siendo despedida antes de que finalice el periodo de prueba, ya que no se enfrentan penalizaciones en este sentido y eso es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Al final echa la ley, echa la trampa y estos procesos también se están dando. Sí, sí. Al final también, por lo que se ha podido escuchar no solo los últimos días, sino también los últimos meses, hay como, especialmente desde la oposición, hay como una denuncia, ¿no? De que este nuevo mercado laboral, vamos a decirlo así, o estos datos que nos dan los medios de comunicación, esconden ciertas trampitas, vamos a decirlo así. Entonces, una de las que más se oye, o una de las acusaciones que más se pone sobre el gobierno es que la principal trampa son los llamados fijos discontinuos. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esos fijos discontinuos? Sí, bueno, desde luego yo creo que es el gran tema en el que ha insistido tanto la oposición como los medios menos afines al gobierno y precisamente es una pregunta reiterada que hemos escuchado, yo diría, en todas las ruedas de prensa que ha dado Yolanda Díaz de la reforma laboral. Bueno, pues ¿qué son los fijos discontinuos? Básicamente son las personas que están empleadas en unos empleos que tienen un carácter temporal, pero no un contrato temporal al uso de 3 meses, sino que son más bien estacionales. Entonces, todos nos viene a la cabeza pensar en camareros, por ejemplo, de chiringuitos de playa o socorristas o etcétera, pero también podemos estar en el caso de profesores, por ejemplo, que antes podían ser despedidos cada verano. Entonces, esto que nos lleva que es algo muy diverso. Es muy diferente que una persona tenga 3 meses de actividad, por así decirlo, al caso de los profesores, ¿no? En el que prácticamente están 9 meses, ¿no? Y luego es una minoría de meses. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estas personas que cuentan con su contrato de fijo discontinuo no cuentan en los datos del paro cuando están inactivos, en su periodo de descanso, digamos. Entonces, esto ha sido señalado por la oposición como una trampa para bajar los datos del paro.
Y yo creo que esto en parte es así y en parte no. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, lo que ponía antes, el ejemplo del socorrista, por ejemplo. Bueno, madre mía, estoy diciendo ejemplo todo el rato y no encuentro sinónimo, perdón. Un socorrista quizás no le sea suficiente el salario de 3 meses para salir adelante durante todo el año y esta persona se dé de alta como desempleado, o se ponga en búsqueda activa de empleo, y entonces sí que pasaría a formar parte de estas cifras. Entonces, bueno, por un lado, si digamos que son capaces de vivir con lo que han obtenido en los meses de actividad, sí que es verdad que esas personas solían ir a los datos del paro. Entonces, por ejemplo, después del verano veíamos grandes cifras de paro que este septiembre no vimos. Después de las rebajas, muchos dependientes de tiendas, por ejemplo, iban al paro. Estos fenómenos pueden no darse o estar dándose en menor medida, pero sí que me gustaría destacar el que hay fijos discontinuos que puede que sí que se den también de alta como parados, ¿no? Y bueno, yo creo que no sé si me he explicado bien, es que Sí, me no. atasco con... No, sí, a ver, además el fenómeno de los fijos discontinuos no es una nueva figura, no se acaba de crear, sino que desde hace muchísimos años existe. Lo que pasa es que ahora se utiliza más en este sentido, y además yo creo que la clave de la crítica que reciben los fijos o el gobierno es que en el periodo en el que no están trabajando tampoco se les cuenta como parados. Entonces ahí es donde nace un poco la crítica que tiene el gobierno de decir, hombre, claro, tenéis unas cifras de paro de la leche, porque hay mucha gente que antes la estábamos contando como parada, que realmente no está trabajando, no está ni haciendo de socorrista, que te ha encantado este ejemplo, ni de nada, y realmente no lo estás contando como paro. Bueno, esta es una de las trampitas, ¿vale? Este es uno de los factores a tener en cuenta, el tema de los fijos discontinuos. Vámonos con otro factor que ha sido también, además, muy relevante esta semana, que ha sido noticia también esta semana, que es el melón, vamos a decirlo así, de los falsos autónomos. Cuéntanos también sobre esto. Pues sí, si en el caso anterior la crítica al gobierno estaba precisamente en que no desagrega estos datos, ¿no? Que no nos dice cuál es el volumen de fijos discontinuos, en esto digamos que la responsabilidad cae más sobre las empresas, ya que la capacidad de la inspección de trabajo es limitada y es algo difícil de identificar. Los falsos autónomos comparten el común de que son trabajadores que principalmente prestan sus servicios a una única empresa, pero en vez de estar contratados como asalariados habituales, se dan de alta como autónomos, pues para que la empresa no tenga que pagar seguridad social, etc., etc., sino que asumen ellos este coste, lo que podemos interpretar todos que acaba empobreciendo al trabajador y mermando sus derechos laborales. Fue muy sonado el caso de empresas de reparto como Globo, Uber Eats, etcétera, etcétera. Hemos visto incluso cerrar algunas tras la aprobación de la ley Rider, pero sin embargo quedan muchísimos flecos por abordar. ¿Por qué? Porque es que está a dar prácticamente en cualquier sector laboral. Y bueno, pues me parece interesante comentaros que hace unas semanas precisamente estuve hablando con asociaciones de autónomos, porque me pareció muy interesante que en los últimos meses había aumentado bastante el número de jóvenes menores de 24 que se habían dado de alta como autónomos. Y es algo que me sorprendió, y claro, ellos me transmitían que no es que se esté dando un boom del emprendimiento joven, no es que esté habiendo, bueno, unas carreras profesionales de TikTokers espectaculares, sino que más bien es que se está potenciando muchísimo esta figura. ¿Por qué? Porque los jóvenes, o en general cualquier persona cuando se hace autónoma, tiene unos años de bonificación de una cuota mínima, en la que, bueno, pues puedes hacer un cálculo y que te salga rentable el hacerte autónomo y asumir este coste un poco como entrada al mundo laboral. Y, por ejemplo, me comentaban que los medios de comunicación es algo que se da mucho a través de la figura del colaborador en medios, que probablemente solo esté colaborando en un medio, pero esa persona pues es autónoma, no es un asalariado, aunque esté haciendo reportajes 3 días a la semana para esa empresa, para hacernos a la idea. Sí. Y bueno, esto es solo un ejemplo, obviamente. Me comentaban que sí que es verdad que los autónomos crecen sobre todo en el sector tecnológico, pero que los demás sí que estaban identificando muchos casos.
Sí, sí, la verdad que, bueno, en los medios de comunicación es habitual. A ver, el tema del periodista freelance no es la figura del falso autónomo. El tema es lo que tú dices, ya no solo que colabores en un medio porque yo que sé, el resto de medios no te quiera, sino porque ese medio te exige tanto y, oye, a lo mejor te paga muy bien, pero te exige tanto dedicación sin contratarte, que al final estamos entrando en esta figura del falso autónomo, para que se entienda un poquito lo que es un falso autónomo, de lo que es un autónomo y de cuándo realmente estamos hablando de una figura así. Y como tú decías, como bien hablaste con estas personas, pues realmente no solo se ha dado en el periodismo, como tú dices, el tema de la ley Rider puso de nuevo el tema encima de la mesa, y los datos que hemos conocido esta semana, más aún. Venga, va, que te estamos aquí haciendo casi un glosario de conceptos. Hemos empezado con los fijos discontinuos, hemos seguido con los falsos autónomos. Vámonos con el tercero. Me estás robando el papel de profe hoy, ya te lo digo, me lo has robado completamente. Porque te voy a preguntar por otro concepto, en este caso, el paro estructural. Es decir, sigue existiendo... Primero explícanos un poquito qué es, obviamente, pero ¿sigue existiendo este paro estructural? Es decir, ¿cómo está España en este sentido? Sí, pues el paro estructural vendría a ser, yo no soy economista, pero es un poco la barrera que persiste y que por más que se esfuerce el gobierno, se implementen políticas, no va a bajar. Es un porcentaje de paro que va a persistir por el modo básicamente en el que está planteada nuestra economía y una serie de características sociodemográficas, etcétera. Entonces, claro, esto es una gran batalla porque casi tener que asumir que vas a tener estos porcentajes es bastante fuerte, pero obviamente esto no es, iba a decir la Constitución, no es la Biblia. Bueno, depende a quién le preguntes, pero bueno. Ya, y bueno, pues entre estos factores se suele señalar, por ejemplo, que tenemos un problema de abandono escolar más grave que otros países de nuestro entorno europeo, pues luego los sectores en los que está enfocada nuestra economía, principalmente el turismo, al final crea muchísima precariedad. Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Al final la figura del trabajador pobre incluso puede no llegarte a compensar seguir trabajando y ser más rentable permanecer como desempleado un tiempo, etcétera. También muchos economistas señalan que las facilidades de acceso a las prestaciones por desempleo, la cuantía que prestan, incluso la duración, que con un máximo de cotización pues se puede extender hasta los 2 años, pues que podrían contribuir a que la gente no se animase mucho a buscar empleo de una manera más contundente. Yo a esto he de comentar que precisamente la intención, entre otras, obviamente de sobrevivir, claro, pero la intención de que exista precisamente estas ayudas es que los trabajadores no se vean abocados a aceptar cualquier oferta de trabajo a un salario totalmente indigno por el hecho de tener que sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos señalamientos son cuestionables, pero por hacer el repaso, que no quiero pecar yo de reivindicativa. Y luego, bueno, pues también se señala que quizás estamos teniendo un problema de formación entre lo que se da en las universidades o lo que los estudiantes quieren formarse y lo que demandan las empresas. Bueno, en ese sentido, yo por contextualizar también te diré que una de las cuestiones relacionadas con esto que tú decías de si el paro no incentiva a la gente a buscar trabajo, hay que decir, por ejemplo, que ese es el debate que ha existido también sobre la renta mínima, el ingreso mínimo vital, la renta básica universal, que es otro debate que también que se ha mantenido durante un tiempo, la posibilidad de decir, oye, si todo el mundo va a cobrar algo por el hecho de vivir, ¿qué problemática se puede despertar en ese sentido? Otro factor que tiene también su peso, no sé si tanto en el paro estructural, sino en el sistema del mercado laboral en general, sí que lo apunta Daniel, que habla sobre la flexibilidad que tienen las empresas para contratar y despedir. Evidentemente, eso es un factor a tener en cuenta. También aquí pongo, no sé si red flag o warning, pero cuidadito con eso porque flexibilidad de contratación, eso suena muy a Garamendi, suena muy a la patronal COE y normalmente no acaba beneficiando al empleado, no acaba beneficiando a quien busca trabajo, pero sí que hay que apuntar eso, que evidentemente la flexibilidad de la contratación ayuda. Cuanto más flexible sea la contratación y el despido, evidentemente las empresas estarán más incentivadas a contratar. Eso no lo niega nadie. A partir del momento en que firmas el contrato,
ahí es donde a lo mejor nos vamos a que hemos solucionado el paro estructural para meternos en una precarización laboral, que es otro tema que ya hemos comentado y que no vamos a repasar, pero que realmente puede ser una cosa o la otra. Puede ser salir de, como dicen, de Guatemala para meterte en Guatepeor. Pero bueno, eso ya es otro harina de otro costal. Oye, Noelia, de verdad, como heredera o como sustituta de momento profe, o si algún día fallo en alguna clase, yo creo que bien.